Hoy vamos a reconstruir al Manchester United, equipo maravilloso, chicos, me dejó impresionado lo que se puede hacer. Quiero que miren este reconstruyendo porque está muy chévere, tiene jugadores interesantísimos, cosas que me llaman la atención. El costo de los jugadores me parece que aumentan bastante, me parece realista, bueno, un poco, déjenmelo saber en los comentarios. Opina porque los voy a leer muy atento. Vamos rápidamente con la dinámica de este episodio, chicos, pero primero hablemos de los que ganaron en el episodio del Barcelona, del reconstruyendo el Barcelona, que espero lo hayan visto. Lo voy a dejar en el comentario fijado y en las tarjetas. El ganador o los ganadores son el señor Diego Martín Migliore y el señor Diego Saracino. Un abrazo muy grande a Diego, un abrazo muy grande también bueno, ambos se llaman Diego, a Martín, digamos, y a Saracino. Un abrazo gigante, amigos. Muchísimas gracias por participar y también muchísimas gracias por participar a todos, porque hubieron muchos, la mayoría acertaron. Dijeron que el jugador escondido era Xavi Simons, así es, ese es el jugador. Un abrazo muy grande a todos, pero especialmente a Diego Martín Migliore y a Diego Saracino, porque son los ganadores. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo. Rápidamente, ¿hoy tenemos dinámica? Claro que sí. ¿Cuál es el jugador de hoy? Bueno, adivinen de quién se trata. La pista de este jugador es un jugador icónico del Manchester United y que ahora mismo se encuentra en la Major League Soccer. Ojo, se encuentra en la Major League Soccer. Adivinen de quién se trata y serán saludados en el próximo reconstruyendo, que será con el Real Madrid, muchachos. Déjenme también sus fichajes en el comentario fijado. ¿Cómo reconstruiríamos al Real Madrid, que sería el próximo? Tal vez lo esté subiendo el próximo sábado. En fin, lo voy a estar subiendo muy rápido porque estoy dedicándole bastante tiempo al FIFA, chicos. Espero que hayan visto ayer el episodio número 4 con el Everton y también espero que hayan visto los tutoriales o bueno, los videos, estos videos de ayuda para encontrar los mejores jugadores jóvenes y baratos y para configurar también los sliders en tu FIFA para tener un gameplay más realista. Todo eso lo encuentran en la descripción de este video y también en el comentario fijado. En las tarjetas también van a encontrar eso, si se dice así. En fin, donde estén las tarjetas, ahí lo encuentran. Por último, decirles que si son hinchas, o más bien si son uruguayos o chilenos, los invito a mi canal principal, no mentiras, a mi canal secundario, a Video Pronóstico o a la simulación que vamos a hacer allí. En ese canal, allá voy a estar saludando a algunas personas, así que pueden ir hasta allá y pues mirar el episodio, la simulación. Y por último, mañana que juega nuestra selección Colombia, porque ya se van a iniciar las eliminatorias, hoy de hecho inician. Mañana vamos a tener a la selección Colombia en este canal enfrentando a Venezuela, la simulación que espero que la miren mañana viernes. Hoy es jueves, sí, mañana viernes, chicos. Sin más, los dejo con el video, van a ver cosas muy interesantes. Quiero que opinen cómo reconstruirían ustedes a este Manchester United. Sin más, me despido, poderoso like, o no me despido, nos vemos en el video más bien. Le explico. Muy bien, chicos, vamos a darle inicio a este reconstruyendo con el Manchester United, que ya va sobre 4 estrellas y media, cuando era un equipo de 5, como siempre, ¿no? Éxito nacional alto, éxito continental también, exposición de la marca crítico, financiero muy bajo y fuerzas básicas alto. A ver, un poco de historia para iniciar esto. Fue fundado en 1878, el Newton Heath LGR se formó en 1878 y en 1902 cambió de nombre al Manchester United. Ha sido coronado campeón en 20 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en 12. En 1999 el United logró ganar 3 trofeos y se convirtió en el primer equipo de fútbol inglés en lograr esta hazaña. Atentos, chicos, en la final de la UEFA Champions League de 1999. El equipo dio la vuelta un partido de una forma increíble, le dio la vuelta al partido de una forma increíble e inolvidable, anotando 2 goles en tiempo de descuento. Qué locura, ¿no? Muy bien, tenemos 184 millones y un valor de 3.347 millones de euros. 3.347 millones, bastante costoso este club, que debería estar arriba, ¿no? Debería estar entre los mejores del mundo actualmente, pero bueno, está un poquitico colgado, digámoslo así, no está muy bien que digamos. Ahora mismo en la tabla se encuentra en la posición número 16 a fecha o en este momento en el que estoy haciendo el video, 7 de octubre. Bastante bajo el Manchester, 3 partidos jugados, creo que iría para el 4. Bueno, vamos a intentar como siempre, como de costumbre, reconstruir este club. Ya lo hemos hecho en FIFA 20, en FIFA 19, vamos ahora en FIFA 21, pero vamos a hacerlo de la manera más inteligente posible y vamos a conseguir esa Champions que tanto anhelamos o que tanto anhelan todos en el mundo del fútbol, ¿no? Para ello
sencillo, 4 temporadas y vamos a ver la plantilla. A ver, ¿qué tenemos aquí, chicos? Formación una 4-2-3-1 amplio, bastante bien, la vamos a dejar tal cual como está aquí. Indiscutiblemente el titular sería Fernández, obviamente, ¿no? También Martial, este 9 que, bueno, supongo yo que pues no es necesario cambiarlo. Por aquí me he dado cuenta últimamente que a Greenwood, como lo pueden ver aquí, bueno, lo cambiaron, ahora es MD. Ya veremos cómo funciona la cosa porque tenía pensado instalar aquí otro MD, pero bueno, de momento vamos a dejarlo, vamos a iniciar con él. Paul Pogba, muy bien ahí. Matic, yo creo que por Matic me iría más por McTominay o más bien por Van de Beek, que ya acaba de llegar al club. Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, perdón. Shaw, de pronto un lateral izquierdo un poco más top que Shaw. Y bueno, complicadísima la situación con De Gea y Henderson. Henderson, chicos, nos ofrecen este FIFA un potencial de entre 87 y 89, por ende muy amenazada la posición de Gea. Vamos a iniciar los partidos de pretemporada con este señor. A ver, Martial, a ver, pero quedémonos aquí en la defensa. Maguire y Lindelof conservan sus potenciales de Maguire en este caso de 85-87 y Lindelof va de 84-86. Creo que estamos bastante bien, pero me gustaría traer un defensa central un poco más, no sé cómo decirlo, como con más trayectoria, como para darle más seriedad a esta defensa. Creo que podríamos traer a alguien, ya veremos más adelante si lo logramos. Shaw no está nada mal, en serio, 83-85 de potencial. Para sustituirlo tenemos a Williams. Creo que están bastante bien los dos, pero bueno, me gustaría también traer uno un poquitico más potente, un lateral izquierdo un poco más potente, aunque ambos están bastante bien. El futuro de Williams es brutal. Wan-Bissaka, indiscutible titular. Por este lado, Dalot, este señor no debería estar aquí, ya debería estar en el Milan, pero creo que voy a dejar, tenemos a Lair que lo voy a mandar a préstamo y este señor Fosu Mensah se quedará. Este señor tiene potencial interesante, chicos, de 81-83, bueno, no mucho, pero como suplente está bastante bien porque Bissaka no es necesario cambiarlo y es indiscutible titular por sus 88-90 de potencial. Dalot se irá a préstamo esta temporada porque no está aquí. Chicos, otro jugador a tener muy en cuenta es McTominay. Ya saben que este señor nos ofrece de 80, bueno, le bajaron un poco, 84-86 creo, de potencial. Y pues aquí no hay nada más de qué hablar, chicos. Jugadores a tener en cuenta, tal vez ese, tal vez Mata no nos acompañe más. Lingard tampoco creo, le veo mucho futuro. Bailey es un gran defensa, pero no sé, vamos a ver cómo se comporta durante el episodio. Tiene potencial de 82-84. Este Pereira creí que tenía más potencial, la verdad, y no tiene nada, tiene 78 de potencial, muy poco. Romero creo que no estará más con nosotros. Smalling tampoco. Jones, chicos, con esta plantilla yo creo que deberíamos conseguir la Champions. Tiene una plantilla brutal. Ya veremos cómo nos rinde Greenwood. Vamos a ver qué hay en el mercado de fichajes, porque en realidad yo no le veo muchos cambios a esta plantilla, chicos. En serio no veo mucho que hacer. Veamos cómo se comporta esta primera temporada. Chicos, primeros fichajes, primer fichaje más bien es este. Sé que muchos estarán diciendo, pero ¿qué hace Andresán haciendo este tipo de fichajes? Bueno, en vista de lo que he aprendido hasta ahora de este FIFA 21, ya estos jugadores realmente valen la pena, aunque su valor comercial sí creo que baja un poco, pero su potencial aumenta. Ya vimos el caso de jugadores de 30 años con 99 de potencial de valoración global. Entonces Koulibaly, que es de los mejores, tal vez el mejor, o tal vez, sí, no, bueno, uno de los mejores centrales del mundo en el momento. No es el mejor, creo que el mejor es Van Dijk, pero bueno, en fin, como sea, la cuestión es que quiero o pienso que el Manchester en este instante tiene buena defensa, pero necesita un jugador, un estandarte para la defensa, y un jugador de ellos podría ser este Koulibaly. Tenía también en lista Skriniar, pero lo vi, bueno, un poco joven, tal vez hubiera sido más idóneo, pero creo que Koulibaly le da más seriedad a la defensa, le da más, no sé, le da ese toque de experiencia que necesita la defensa de este Manchester United. Tal vez es lo único que le faltaba. Estaba Koulibaly, también tendríamos al mismísimo Van Dijk, pero creo que me incliné por Koulibaly. Espero que sea una buena decisión. De hecho, estoy seguro que es una muy buena decisión. Aquí llegan quizás los, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué esto no es realista? Pues bueno, ya saben que yo no, el realismo no es parte de este canal.
Aquí solamente nos divertimos, hacemos locuras y bueno, en algún momento creí que tal vez este señor con 89 a 91 de potencial iba a llegar a este club. Ahora mismo de hecho se dice que podría ir a la Juve, hay muchos rumores de que sale del Barça, otros dicen que no se iría, que quiere terminar su carrera ahí, pero a mí en lo personal, pues que también en algún momento por ahí creo que sonó junto con Jadon Sancho, sonaron obviamente para el United, aunque Jadon todavía suena muchísimo para el United, pero a mí me encantaría ver a Ousmane Dembélé en un club como este, jugando al lado de Paul Pogba. Creo que estos dos harían cosas brutales. Bueno, eso pienso yo. Vamos a experimentar. Aquí tendríamos a Greenwood, pero Greenwood necesito que le ayude más bueno, como delantero centro. Lo quiero más como delantero centro. Quiero que, de hecho, a este señor le hemos puesto en el plan de desarrollo ponerlo totalmente extremo derecho, aunque nos sirve en la izquierda como en la derecha, pero lo hemos puesto a entrenar para ser un extremo derecho nato. Y a Greenwood quería dejarlo como delantero centro, pero voy a dejarle la versatilidad de estar en la derecha como en el centro, para que le ayude a Martial, que bueno, a Martial no le quede todo el trabajo tan pesado. Chicos, esas dos son las únicas compras que vi necesarias para esta primera temporada. Los grupos de Champions no están tal cual como están en la vida real, pero pues vamos a jugarlos como estén. Evidentemente no me voy a poner a organizar, porque pues no creo que consigamos una Champions en una sola temporada. Veamos las ventas, porque desocupé un poco el club, la verdad. Hemos prestado a James, hemos vendido a Romero por 7 millones. Pues hombre, Romero, no ibas a tener oportunidad con nosotros. Dalot salió algo muy realista y fue que el Milan ha solicitado los servicios de este señor con opción a compra. Le hemos puesto un valor de 20 millones. Ya veremos qué pasa. Lair también prestado. Matic, que no tenía un futuro con nosotros. Koulibaly, evidentemente. Bailey. Es un gran jugador, pero hombre, 29 millones es una venta buena, y teniendo en cuenta que íbamos a traer a Koulibaly, creo que Bailey, creo que fue un buen negocio al Inter. Fred es buen jugador, chicos, tiene números bonitos, pero yo diría que no iba a tener mucha oportunidad en este proyecto. Smalling, ya saben que podría seguir en préstamos, pero decidí de una vez venderlo a los Spurs. Rojo, chicos, Rojo tampoco tenía oportunidad con nosotros. Jones y Pereira, que no sé, Pereira me sorprende, debería tener más potencial, pero no lo entiendo, aunque se fue a préstamo, pero les juro que se me escapa a qué club fue a préstamo. Si me lo pueden recordar en los comentarios. Sé que está en préstamo. Y bueno, pues Mata, creo que grandísimo jugador español, pero no está en los planes. Lingard, aunque un jugador como Mata, dándole un plan de desarrollo idóneo y muchos minutos, hombre, podríamos subir a 82 tal vez su potencial, diría yo. Bueno, Lingard de los jugadores que más me sorprende de este FIFA y del FIFA 20, es que no crece y tiene 27 años. Era de esas promesas, esos jugadores que se veían lejos, pero bueno, o sea, crecer muchísimo, pero no sé qué pasó con este señor. He decidido enviarlo al Wolverhampton, dado que llegaba Ousmane Dembélé. Evidentemente no ibas a tener minutos, Lingard. Muy bien, vamos al final de la temporada. No, primero vamos a ver qué nos encontramos en Champions. A ver, estamos en el grupo H, estamos con el PSG, el Leipzig y este Başakşehir, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, creo que este no es el grupo, ¿no? El grupo en la vida real de este club. Bueno, creo que sí lo es, solo que no, sí, chicos, ahí está. Es de Estambul este club, Başakşehir. Sí, chicos, estoy equivocado. Sí, ya está totalmente actualizado. Perfecto. Sí, ahí está bien. Lo que pasa es que es un grupo de la muerte, ¿no? Leipzig, PSG, grupo durísimo. Bien, veamos cómo quedó nuestra plantilla, chicos. No lo hemos analizado. Miren, ahí la pueden ver. Martial, Dembélé está un poco agotado. Tauseven, déjenme ver una cosa, chicos. Hombre, me puse... bueno, vamos a dejar para este partido a Dembélé, pero aquí obviamente vamos con Wisaka, aquí McTominay, perfecto, y vamos con Koulibaly. Ay, casi nada, ¿no? Casi nada. Lindelof, estábamos dejando lo mejor de lo mejor. Henderson, ya veremos más adelante si tienen minutos, quedamos con poquitos. No les mostré este canterano, chicos, tiene números bonitos, miren, ya saben que los... ¡Wow! 5 estrellas de pie malo, pero lo puse en préstamo y no entiendo por qué no se lo han llevado. Muy bien, canterano, siempre voy a... para los futuros, bueno, para los reconstruyendo de este FIFA, siempre voy a traer un canterano para que nos ayude, chicos, nos colabore. Veamos, 2-0, muy bien, ante el Leipzig, interesante. Segundo partido, vamos contra el PSG y 1-1, no nos fue tan mal de visita.
creo que vamos bien. Sigue la Champions. Vamos ahora contra este equipo que nunca lo había visto. Será su primera participación en Champions, no lo sé. Bueno, 2-0, perfecto. Partidillo de vuelta. Veamos a ver qué tal va. 2-1. Volvemos a ganarle, pero bueno, este es supongo que es el partido más fácil, el equipo más fácil de esta fase de grupos para nosotros, ¿no? Perfecto, partido contra el Leipzig, equipazo que lo vamos a tener en el futuro. Bueno, más adelante vamos a tener reconstruyendo evidentemente con este Leipzig que me encanta. Amo el Leipzig. El más duro del grupo, que sería el PSG, bueno, 1-1. En casa y de visitante nos fue igual, pues bueno, no importa. Pero avanzamos, no sé si como mejores de grupo, pero sí avanzamos obviamente a los octavos. Octavos de final, chicos. Juve nos recibe a nosotros. El Mönchengladbach recibe al Barcelona, el PSG al City, el Atlético de Madrid al Chelsea. Y en otras llaves, el Lazio le pega 3-1 al Sevilla, el Real Madrid también 3-0 al Olympique de Marsella, el Dortmund cae ante el Liverpool 3-0 y el Bayern Múnich 4-2 al Ajax. El Ajax que también va a estar por este canal. Perfecto, me gusta mucho el uniforme que le dio FIFA a esta Juve. Me parece que se ve bastante bien. De hecho, en algún momento creí que ese era el uniforme de la Juve. Cuando estaban recién saliendo las camisetas, creí que esa iba a ser la equipación. Pero bueno, en fin, bastante mejor que la que tenía en el FIFA 20, ¿no? Perfecto, partido de vuelta. Ahora estamos en Old Trafford, 1-1. Avanzamos a cuartos. Muchachos, ¿será posible conseguir la Champions en la primera? No lo sé. Unos cuartos de final interesantes. La Lazio sigue en las Champions y recibe al City. Nosotros al Bayern, el poderoso Bayern Múnich, el Barcelona al Liverpool y el Real Madrid al Atlético. Veamos qué sucede en Old Trafford contra el equipo bávaro. Caemos. Hasta aquí llegó el sueño. A ver, chicos. Partido de vuelta, global 2-0 y 2-1, 4-1 al final. Eliminados en cuartos, pero quedé muy satisfecho. Creo que una muy buena opción hasta cuartos de final. Creo que estuvo bastante bien. Una temporada bastante fuerte, digámoslo así, pero no nos fue tan mal. Creo que un tercer lugar por debajo del Liverpool y del City. Creo que no está tan mal. Chelsea quedó por debajo nuestro. Pero pues tendríamos oportunidad de Champions en la próxima temporada. Eso es perfecto. Por otra parte, la FA Cup se la llevó el Chelsea, el Arsenal la Carabao. Nosotros nos llevamos el torneo de invitación. La Supercopa para el Bayern. La Champions también se la llevó el Bayern. Vaya, el Atalanta se llevó la Europa League. ¡Qué bien! Y los goleadores, o el goleador más bien, fue el señor Agüero, Salah, Jiménez, Haller y Kane. En los 5 primeros lugares, nosotros tenemos a Rashford en el 7º lugar, 19 tantos en 38 partidos. Y también en el lugar número 12 a Martial con 15 tantos en 38 partidos. El mejor asistente de la liga, Sterling, y nosotros tenemos a Martial en el 6º lugar y en el 8º lugar a Rashford con 8 y 7 asistencias respectivamente. A ver. Estos señores crecen mucho en este FIFA. Aquí tengo un problema con Ousmane Dembélé, que estoy intentando dejarlo como medio derecho, bueno, como extremo derecho, pero ahí como pueden ver está complicada la cosa. Y este señor también está complicado porque quiero dejarlo como hombre de contención, no quiero dejarlo arriba, tan arriba, quiero dejarlo justo ahí donde está. Y Van de Beek, bueno, ya lo logramos cambiar. Este señor lo pusimos como MCD, como hombre de contención. Creo que es más mediocampista, digamos como ofensivo, medio centro ofensivo, pero quise dejarlo en esta posición y creo que ha rendido bastante bien. Ahí está, la soltura está bastante maluca de estos señores, rojo, pero están felices todos, ¿no? Eso es lo que importa. Tenemos que darle más semanas. El problema lo tenemos con este señor Dembélé. Vamos aquí con McTominay por fin y Greenwood ya en 81, creció muchísimo Martial. Es que en realidad tuvo mucho más minutos que Greenwood. Koulibaly 88, se mantiene, digamos que no está tan contento que digamos, pero en fin, chicos, hemos conseguido cosas importantes. 2 unidades para Henderson. Perfecto, vamos a la segunda temporada en la cual, hombre, tengo problemas con Ousmane Dembélé que se quiere ir y no entiendo por qué. Su sueldo, no sé, se complica la cosa. Chicos, las cosas se han podido sobrellevar con Dembélé. Ahora tengo problemas con Lindelof, pero no lo quiero vender. Quiero conseguir éxitos, quiero conseguir triunfos con Lindelof. No quiero que se vaya. Estamos piloteándolo ahí, mirando a ver hasta dónde aguantamos con Lindelof. Aunque podríamos traer a alguien como Skriniar,
pero bueno, voy a intentarlo con Lindelof hasta donde pueda, al menos vamos a intentarlo hasta el siguiente mercado. Chicos, no creo que haya necesidad de fichar, ya tenemos una plantilla bastante competitiva, así que vamos directamente a lo que sería la Champions en esta temporada 21-22. El Manchester United va a ser o va a estar en el grupo D con el Atalanta, el PSV y el Galatasaray. Un grupo bastante relajado, digo yo, ¿no? Bueno, un poco más tranquilo que el anterior. Perfecto, aquí estamos, vamos con el primer partido, veamos qué tal nos va. 1-1, vean. 1-1. Vamos contra el club de Duván Zapata y toda su bandola. Veamos qué podemos hacer. 2-2. Seguimos mal. A ver, tercer partido. A ver si salimos de los empates. Por Dios. 1-0 ya. Al fin. Perfecto. Veamos. Volvemos contra el PSV. Equipo holandés. 3-0. Maravilloso. Continúa esta vuelta, chicos. Veamos. 1-1. Galatasaray. Por Dios. Partidos que no deberían ser complicados. A ver, Atalanta. 2-2, chicos. Yo creo que no vamos a clasificar a octavos. Octavos de final, muchachos. El Madrid le pega 2-0 al Milan. 1-1 el Liverpool contra el PSG. Nosotros visitamos, o más bien recibimos a la Juve, perdón. Chelsea recibe al Barça. Y por otra parte, el Atlético de Madrid le pega 2-1 al Dortmund. 4-2 le pega el Nápoles al PSV. El Manchester City 3-0 al Sevilla. Y el Bayern cae ante la Lazio. Eso está bien, eso está muy bien. Perfecto. Partido de ida. 2-0, qué bien. Muy bien, partido de vuelta contra la Juve nuevamente, muchachos. Vamos ganando y volvemos a ganar. Avanzamos a cuartos. Cuartos de final, de los cuales esperemos avanzar porque quedamos en la temporada anterior. Quedamos aquí, justo acá. Veamos el Liverpool 1-0 al City. El Nápoles 1-0 también al Bayern. Bueno, el Bayern totalmente eliminado, creo yo, ¿no? Bueno, alcanzó a pasar. La Lazio no fue capaz. El Real Madrid al Chelsea y nosotros recibimos al Dortmund. Perfecto. Aquí vamos. Dortmund. 2-1, muy bien. A ver, chicos, estamos a 90 minutos de pasar a las semifinales. 2-1 el global y 1-1 avanzamos a las semifinales. Ya solo quedamos 4. El Liverpool cae ante el Real Madrid y nosotros recibimos al Bayern. ¿Podremos jugar esa final contra el Real? No lo sé. Pues bien, aquí vamos. 1-1 en casa. Esto no es bueno. Chicos, 90 minutos. A ver. 3-1. No puedo. ¡Ay, no puedo creerlo! En el Allianz Arena le metimos 3-1. Esto es insólito, chicos. Vamos a finalizar la temporada. Bueno, en la liga no fue tan espectacular como quisiera. Nos ganaron por la diferencia de goles, creo que fue, o porque fue 38, partidos ganados. Ellos tuvieron 27, nosotros tuvimos 27, ellos 26. Bueno, tienen más goles a favor estos señores del City y por eso se nos llevaron el torneo, como pueden ver en pantalla. Supongo que es por eso, porque veo que la diferencia de goles es de 44. Pero bueno, en fin, aquí me perdí un poco, chicos. Déjenme en los comentarios, ¿por qué no me llevé la liga? Supongo que es porque el City tiene más goles a favor, ¿no? En fin, ahí ya veremos, chicos. Segundo lugar, pero vamos a disputar la Champions. Vamos a ver quiénes descienden en esta ocasión: el Leeds, el Bristol y el Brentford. Por otra parte, ganamos la FA Cup, muy bien, esa la ganamos al Chelsea. Ya eso sería un título, ¿no? Carabao Cup, el Bayern Múnich se llevó la Supercopa. Disputaremos contra el Real Madrid, qué bien. Y la Real Sociedad, qué bien. Esto me gusta, este FIFA, chicos. Estos equipos, esta Real Sociedad se acaba de llevar la Europa League y esto me encanta. Lo Chelsea fue el goleador de esta Premier League y nosotros quedamos en el octavo lugar con Paul Pogba y Fernández en el 10º lugar. Vaya, y también Rashford en el 12º lugar en el tema de las asistencias. Perdón, ¿por qué estoy mirando asistencias? Por Dios, necesito goleadores. Ahora sí, en el 6º lugar Martial y en el 8º Fernández y también en el número 14 Rashford. En la Champions, a ver, goleadores, tenemos algunos, sí señor, Fernández 7 tantos en 12 partidos. Asistentes también tenemos a Van de Beek en el 5º lugar, 4 asistencias. Muy bien, veamos, chicos, ahora sí, estatus, muy bien. Miren esto, muchachos, cómo van, mire, este señor creció 3 unidades en esta temporada. Qué bien por él. Henderson también creció una, no tuvo tantos minutos para ser honesto, pero bueno, creció una unidad. Shota solo una, este señor 2. Koulibaly 3 unidades, muchachos, muchos minutos para Koulibaly, que con 30 años, el senegalés, bueno, es el defensa estrella del club, ¿no? Maguire con 4 unidades también, bastante creció Maguire. A ver, Lindelof,
Por aquí Lindelof. 2 unidades. Tausebe Dalot todavía en préstamo. Este señor creció una unidad. Wisaka. No sé por qué le digo Wisaka cuando es Wan Bissaka. Creció 3 unidades, 2 para McTominay, Garner, Rashford, 2 unidades también, gigante Rashford. Chong no tuvo oportunidad, la verdad. Levitt tampoco, o Levitt. Van de Beek, 2 unidades. Paul Pogba también 2 unidades. Bruno Fernández 4. Es que no descansó este señor. No descansó este señor en toda la temporada. Déjenme ver cuántos partidos jugó. 60 partidos junto con Van de Beek. Fueron los que más jugaron. Rashford, sí, porque nunca lo saqué. Fueron titular indiscutibles. 40 partidos para este señor, que al final se quedó. Y al final, miren, este señor creció 6 unidades. ¡Qué bien! ¿Cómo crecen estos canteranos? Me encanta esto. Y Martial con 4 unidades. Desarrollo, ahí está. Miren cómo va el desarrollo de estos señores, brutales, ¿no? Me encanta Martial. Déjenme ver quién tiene. ¡Wow! Pogba, Pogba sí. Pogba tiene 5, mire, 5 y 5 estrellas. ¡Qué bien! Este señor también quedó con 5 y 5. Perfecto. En lo financiero, a ver, 27% para Martial, jugador de 164 millones. Este chico, 1.7 millones. Dembélé, 85 millones, solo 16%. James con 0%. Greenwood, 92 millones. ¿Cuánto quedó? 5 de pie débil. Muy bien. Greenwood, Fernández también, chicos, 17%. Vaya, vale 192 millones este sujeto. Que me salí de ahí. Paul Pogba, 14%. Van de Beek, 99 millones, 17%. Levitt, Traoré, Chong, Rashford con 11%, 191 millones vale este señor. El señor Scott también 53 millones, 21%. Bissaka, por Dios, Bissaka, 29%, 117 millones, 14 millones para este chico. Tuansebe, no, este también porque lo pronuncio mal, por Dios, Tausebe le digo yo, y es Tuansebe, por Dios, perdónenme. 12%, Lindelof, ¿cuánto? 16%, Maguire con 59%, Koulibaly, 13%, 107 millones, este chico también 45 millones. ¿Qué jugador es? Y en este sí tiene su rostro recreado. ¿Qué jugador es Brandon Williams? Luke Shaw con 36 millones, 7%, Henderson 6%, 32 millones. Vamos a ver en cuánto quedó De Gea. Cayó, no lo puedo creer. Subió su potencial, pero cayó su valoración, su precio. Déjenme ver una cosa. Koulibaly, sí, Koulibaly aumentó, chicos, aumentó, qué bien. Veamos el club cómo quedó. A ver, ganancias de 553 millones, 4.180 millones de euros quedó costando el club. La proyección eran 4.700, bueno, casi 1.000 millones ganamos, sí, más o menos, casi 900 millones aproximadamente. Ingresos, 663 millones. Las transacciones, camiseta la de Fernández, Martial y Rashford las más vendidas. Y presupuesto, quedamos con un muy buen presupuesto de 477 millones, pero no se parece en nada al presupuesto que dejamos en el Barcelona, un reconstruyendo en el que dejamos casi 900 millones de presupuesto. Qué bien, bueno, pero no importa, aquí estamos rompiéndola. Vamos al partido, que lo voy a jugar, chicos, no lo voy a simular, lo voy a jugar porque la costumbre es esa. No podemos romper nuestra filosofía de jugar un partido. Pero antes, vamos a ver qué dice el mundo de nosotros. Los muchachos son estupendos. Sí, ¿qué fue lo que dijo? Muy bien. A ver, pregunta, ¿cómo manejan la fatiga? Puede que estemos cansados, trabajamos duro para llegar hasta aquí, claro que sí. Excelente, el partido tienen que jugar mejor. Las tácticas, bueno, tenemos tácticas efectivas, chicos. Ahora sí, nos vemos en el terreno de juego y veamos qué sucede, muchachos, veamos qué sucede. Muy bien, chicos, calentando, y hoy titular, sin lugar a dudas, el señor Asensio, pero también aquí tenemos el gran Martial. Muchachos, este Manchester United lo recomiendo mucho para jugar temporadas online. Se los recomiendo brutal. Ahí tenemos a Figo. En FIFA 20 jugué, llegué hasta quinta división, creo que fue sexta o quinta división. En los ratos libres que tenía pues para jugar, logré llegar a sexta división, creo que fue, o la quinta. No, creo que me quedé en sexta, me tocó repetirla. Jugué con el Manchester United y fue brutal, chicos. Fue sencillamente impresionante. Aquí está la trayectoria que tuvimos por toda esta Champions. He decidido jugar el partido, muchachos. Definitivamente no se puede cambiar el color del césped en un modo carrera, ¿no? No se puede, ya lo intenté, le busqué, le hice y no se puede. Hay que esperar a ver si las personas, personas que hacen parches, que hacen mod, nos colaboran un poco con el color del césped, con FIFA, porque realmente es inmundo. Miren en Champions, ese césped marchito,
La ambientación es asquerosa, no sé si sea porque tengo la versión de prueba, todavía bueno, no es la versión de prueba realmente, es la Ultimate Edition, es la mensualidad la que se paga, la EA Play. Ven a este señor que hace ahí, miren, qué bien, bueno, bien por Memphis Depay. La versión del EA Play Pro, creo que es así, bueno, la más costosa es la que tengo yo. Y pues no, aún así no tiene un césped asqueroso, chicos. Vamos al terreno de juego. Vamos a jugar, porque de hecho ya estamos en el terreno de juego. Y veamos qué sucede, muchachos. Poderoso like, suscríbanse para más. Atentos a lo que se viene, porque se vienen más reconstruyendo. Como este, reconstruyendo geniales. Excelente. Uy, muy bien, Rashford. Muy bien. Bien, intentando el holandés. Van de Beek. Uy, qué salvada. Y por poco Memphis. Disparo de media distancia. Uf, qué golazo. Qué golazo, chicos. Alaba ahora integra el Madrid o es parte del Madrid. Y miren qué buen frentazo, chicos. Qué buen frentazo. Aquí veamos. Uf. No, ese es nuestro defensa en lugar de meter el cuerpo, ¿no? Final del primer tiempo y muy difícil. Muy complicado esto. Vamos a ver. ¡Ay, empatamos! ¡Empatamos, chicos! Sentí un poco de temor porque creí que tal vez desde ahí Martial no podía definir. Pero bueno, creo que lo hizo bastante. Lo hizo y lo hizo bastante bien. Miren esto. Muy buen pase filtrado de Van de Beek. Perfecto. Creí que se iba a quedar sin ángulo, perdón. Martial y no. Al final llegó. Y nuestro césped marchito reluce. Muy bien, nos fuimos. Vamos, Rashford. Vamos, papá, que tú tienes pique. Vamos, que tú tienes pique. ¡Ay! Increíble, me lo imaginé. Me imaginé que esto iba a pasar. Uf. Me imaginé que increíblemente iban a sacar eso. Ay, no puede ser, no. Esto es una locura, por Dios. Tuvimos el gol en 2 ocasiones. Entra Vinicius. Le da instrucciones. ¿Pero para dónde la sacas, Martial, por Dios? Martial, me dicen que saque a Martial, pero fue el autor del gol, ¿no? No sería ético sacarlo. Excelente. Uy, no, se le fue. Y le pegas bastante bien y no entiendo qué pasó aquí, por Dios. Uf, no, le pegó muy mal. Y Bruno es de los que mejor le pegan a este club. ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Miren quién le dio la Champions. Y están que me piden que lo saque. Y miren quién le vino a dar la Champions a el Manchester United. Aunque hay que reconocer que la recuperación de balón en la mitad de la cancha fue brutal. Y la asistencia, miren esto, aquí Paul Pogba recupera y la asistencia de Bruno, creo que fue Bruno Fernández. Paul Pogba, voy a dejarlo que descanse, vamos con Scott, perdón. McTominay. Perfecto, Manchester United, Anthony Martial, minuto 74, doblete para el francés. También sale en este momento un francés. Y hombre, esta reconstrucción ha sido maravillosa. Me ha gustado muchísimo porque no hemos tenido que sacar a nadie. Te ves. Hack trick del francés. Buena recuperación. Buen balón filtrado. Y el Manchester ya en este instante golea al Real Madrid. ¡Qué locura! Koulibaly al descanso, vamos con Lindelof. Ya tenemos esto medianamente controlado. Ya todo está tranquilo.
ya no nos debemos afanar por nada. Final, chicos, nada más. Con gran satisfacción les digo que el Manchester United golea al Real Madrid en esta final de Champions. 2 temporadas fueron suficientes para conseguir nuestro ansiado título. Por desgracia no pudimos conseguir la liga, pero pues hombre, conseguimos nuestro objetivo principal, que era la Champions League. Chicos, sin más me despido. Espero les haya gustado el video, espero lo comenten, dejen un poderoso like. Espero que estén viendo mi serie con el Everton, que está brutal, el Everton. Entonces espero que estén muy conectados con esa serie. También espero que hayan visto los videos donde donde tenemos los mejores jugadores jóvenes del FIFA, y también bueno, cómo configurar sliders. Todo ese tipo de videos los he subido al canal, así que espero que los miren. Poderoso like, suscríbanse para más. Adiós.